Continuando con Apocalipsis capítulo 14, y habíamos quedado profundizando el tema de lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13, versículo 34, que ya debemos saberlo de memoria. En San Juan 13, 34, el Señor Jesús dijo: un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Lo repite en Juan capítulo 15, versículo 12, que el mandamiento ese nuevo que él daba tenía que ver con el amor al prójimo, pero como yo os he amado. Otra vez, dos veces Jesús hace la aclaración: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esa parte tan importante como yo os he amado, quizás ha pasado desapercibido, generando una confusión en muchos hermanos cristianos, como ya dijimos, de diferentes ideologías, que la parte importante es un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, pero no como yo os he amado. La parte importante de lo que Jesús está diciendo allí, cuando hacemos las comparaciones de textos, la parte importante es como yo os he amado, porque no puede ser un nuevo mandamiento que de Jesús ya dijimos en las charlas anteriores, porque que nos amemos unos a otros ya fue dicho por Jehová en Levítico capítulo 19, versículo 18. Hacía mucho tiempo, 1500 años más o menos, redondeando antes de Cristo, el Señor Jehová, y dice yo Jehová, está la firma, digamos así, de Jehová. Que nos amemos los unos a los otros, dice Levítico 19, 18, yo Jehová. Bueno, ahora Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Nosotros podríamos decirle: Señor, ya fue dicho. ¿A dónde está lo nuevo? Lo nuevo está en la última parte del versículo, repetido dos veces, Juan 13, 34 y Juan 15, 12. Como yo os he amado, porque ese yo os he amado, él lo ha puesto en práctica, y lo ha puesto en práctica, y a dónde encontramos, bueno, en toda la vida de Jesús. Pero él, en San Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, él ya, hemos considerado en la charla anterior, él produce modificaciones en el amor al prójimo. El Señor Jesús, como hemos leído en San Mateo 5, versículo 17 al 19, él no vino a cambiar la ley. Dijo claramente: no penséis que yo he venido a abrogar la ley o a abolir la ley, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes perecerá el cielo y la tierra, según las versiones, antes que se cambie un tilde o jota de la ley, y lo que aclara y lo que da luz completa lo que quiere decir Jesús es el versículo que sigue, que luego, si nosotros enseñamos y guardamos esos mandamientos, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Y dijimos que no podía referirse entonces a la ley ritual, porque si nosotros enseñásemos la ley ritual, automáticamente quedamos sin Cristo, vacíos de Cristo, y cometemos pecado y no tenemos el perdón de los pecados y ofendemos tremendamente al plan salvífico del Señor. Entonces, al decir Jesús, no penséis, todos los cristianos debieran pensar que no debieran pensar que ni un tilde ni una jota ha sido cambiado por el Señor Jesús, y que el que enseñe y haga o obedezca o guarde los mandamientos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Inmediatamente hemos visto que en el capítulo 5, después de hablar
de que seremos llamados grandes en el reino del cielo en el versículo 19, en el versículo 20, el Señor les reprocha a sus oyentes. Eso ya lo hemos visto. ¿Por qué os digo? Después de decir que ni un tilde ni una jota perecerá de la ley jamás, y que vamos a ser llamados grandes si enseñamos y guardamos. ¿Por qué os digo, en el versículo 20, que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y del fariseo, bueno, directamente no entraréis al reino de los cielos? Es algo estricto, es algo que no se le encuentra vislumbre alguna de cambio. Si nuestra justicia, ¿y cómo adquirimos justicia? Entonces, si nosotros nos vamos a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, ya lo hemos estudiado, y tendréis justicia cuando os cuidaréis de guardar todos estos mandamientos que yo os he dado. Es decir, somos justificados por Cristo, pero no puede haber en nosotros justicia si seguimos pecando. Vamos a ser justos, y les decía Jesús a los oyentes, si vuestra justicia no son superiores a la de los fariseos, o no es superior a la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y a continuación comienza a tocar mandamientos del decálogo. Entonces, en el contexto nos damos cuenta que estaba hablando del decálogo. Y repasamos capítulo 5, versículo 21. ¿Qué justicia estaba pidiendo Cristo? El apóstol Juan decía que no os engañe ninguno. Bueno, no nos dejemos engañar, y lo decía Juan. Que el que hace justicia es justo. No que el que hace justicia, no, nosotros no podemos hacer nada. No, Jesús nos ayuda a que nosotros hagamos, porque Él no va a ser el fiel que entra al reino del cielo si Él ha sido eternamente fiel. Como Dios, como hombre, estando en la tierra y glorificado, su justicia es perfecta. Pero a nosotros nos manda a tener justicia. ¿Y cómo vamos a tener justicia? Si le obedecemos. Luego que Él nos perdone si obedecemos. ¿Y qué tenemos que obedecer? Y bueno, a ver, veamos qué tenemos que obedecer. Y habíamos leído en el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Ese era el amor exigido por Jehová para los judíos. Pero para los cristianos, judíos o gentiles, mas yo os digo, nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en ese amor yo os digo, cualquiera que se enojare locamente, habíamos considerado, con su hermano. Cualquiera que se enojare locamente, ¿cómo nos podemos enojar locamente? Con su hermano, será culpado del juicio. Y cualquiera que le dijere a su hermano, en mi versión antigua ya aclaré raca, que puede ser, es que hay diferentes traducciones, cualquier insulto, que le digamos idiota, que le digamos, dijimos son tonto, pero enojados, o quizás con una palabra soez, que quiere decir una mala palabra, insultarlo al prójimo con odio, o hablando a sus espaldas con odio. El Señor anota nuestra transgresión. Y entonces, el que se enoja locamente será culpado del juicio, y cualquiera que lo llega a insultar, acá dice raca, será culpado del consejo, o cualquiera que le dijere fatuo será culpado de qué, Señor Jesús, preguntaba, del infierno. Entonces, ¿se ha engrandecido el amor hacia el prójimo? Sí, como el de Cristo. Cristo no insultó a nadie, no abrió su boca. Lo insultaron, ya dijimos, le pegaron, lo maltrataron, le hicieron de todo, iniquidades, lo torturaron y lo mataron, y él no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero. Por ahora el Señor Jesús, en ese nuevo amor, como yo os he amado, el mismo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero sin limitaciones, con más obligaciones.
es el amor del Nuevo Testamento. Y seguíamos considerando nosotros que fuera del mandamiento no matarás, que tiene que haber un cambio de conducta muy grande leída por Cristo. Ya entonces el Señor decía que si nosotros llegamos a orar y sabemos que hemos ofendido a nuestro hermano o a nuestro prójimo y no hemos arreglado nuestra cuenta, no podemos invocar el nombre de Jesús, que es la ofrenda. Si fueres al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, déjala tu ofrenda. Primero vete, vuelve en amistad. Y dijimos que la palabra que sale de los labios del Señor Jesucristo, amistad. Es una amistad genuina, es amor genuino, es una conducta genuina, y si nos cuesta porque somos malos, rencorosos, entonces Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Señor, esta es mi cruz. No lo quiero a fulano, no lo amo a fulano, vivo lejos en mi corazón. Es una persona mala y yo he actuado fuertemente con él, lo he ofendido, perdóname, Señor, me niego a mí mismo. Y entonces hay dos formas de poner en práctica el amor agapao o el amor filium. Entonces podemos amar a ciertas personas y otras personas nos caen antipáticas o nos hemos enojado con esa persona y tuvimos una inconducta y le pedimos perdón y le decimos: Señor, yo tomo mi cruz, me conduzco como si tuviese amor filium, amor familiar, pero no siento el amor familiar y pongo en práctica el amor de consideración, de principio, y obedezco lo mismo. El amor de principio, obedezco lo mismo, como Jesús pide. Que sintamos un amor sentimental o que no lo sintamos no importa, pero nuestra conducta debe ser aprobada por Cristo, porque si no pararemos al infierno, dice Cristo, y nada más. Seremos culpados del consejo y seremos culpados del juicio y declarados no aptos para el reino de los cielos, e iremos a parar al infierno. Ese es el amor, que os améis como yo os he amado. Y no que tiene un tinte de que el Señor cambió la ley de una nueva ley y que la hace más liviana la ley, que nos quita la carga del decálogo, que por eso anuló el decálogo. No, hermano, se interpreta mal la Biblia, y acá estamos leyendo lo que Jesús dice y lo estamos leyendo y hay que leerlo, y si lo estamos leyendo debemos obedecerlo. Entonces, vivir en paz con nuestro prójimo, a menos que nuestro prójimo diga: no te perdono nada, y nos corra, ya somos limpios de la sangre de ese hermano. Noten lo que es el amor de la nueva ley de Cristo, que no anuló la ley de Dios, sino la hizo más difícil y obligatoria. Ahora, habíamos considerado también que en el versículo 27 del capítulo 5 dice: oíste que fue dicho no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El judío podía ser polígamo y tenía varias mujeres. Y dice en el libro de Deuteronomio, da instrucciones al judío que tenía varias mujeres, cómo se debía conducir. Está en la Biblia, no es un invento mío. Pero si un judío o un israelita tenía una mujer, dos o tres, y quería tomar otra mujer, tenía libertad de mirar a una chica, y si le gustaba la chica, la mujer, no, y la deseaba o le atraía o veía sus virtudes físicas, no pecaba siempre y cuando la tomase después como novia y se casase legalmente.
y entonces tenía otra mujer. Y cuando adulteraba el israelita, cuando estaba casado, veía una chica y la tomaba la chica sin casarse. Entonces él, siendo casado, adulteraba por haber tomado una chica y tener sexo sin haberse casado. Pero si él quería tomarla como esposa legítimamente, entonces no pecaba. Ahora viene el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el amor como yo os he amado. Enseña que uno puede ser marido de una sola mujer. Y si le gusta a otra chica y la mira y se detiene a mirarla y le gusta a esa chica y siente cosas pecaminosas, y bueno, adultera y no se puede casar. A menos que haya adulterio en la pareja. El adulterio sí destruye el vínculo matrimonial. Si no hay adulterio por medio, no hay nada que destruya el vínculo matrimonial. Por lo tanto, si ese casado mira a otra chica, no tiene derecho ni para decirle a Dios, me gusta esta chica y quiero casarme. Para los judíos, nosotros ya estamos acostumbrados. Nos casamos con una sola mujer, nos vaya bien después, nos vaya mal, mientras no haya adulterio, estamos unidos a esa mujer, a los hijos, el hogar, etcétera, etcétera. Y uno podrá cargar una cruz mayor, otra menor, o otro puede ser inmensamente feliz. Pero para los israelitas, cuando lo escuchaban a Jesús decir estas cosas, para ellos acostumbrados a ser polígamos, que podrían ser polígamos, les fue muy duro. Esa ley que ellos escuchaban en tiempo de Cristo, palabras que salían de la boca de Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, como yo os he indicado y he enseñado en Mateo, lo que llamamos Mateo capítulo 5, versículos tales y tales. No puedes mirar a otra mujer y no puedes casarte si estás casado y tu mujer te es fiel y viceversa. Pero el Señor fue más allá y dijo lo que hemos leído, que ya quedamos en la charla anterior, detenernos, porque hay varias cosas para detenernos en ese mandamiento nuevo de Cristo que muchos consideran como que anuló el decálogo y creó una nueva ley del amor, y el amor y el amor. Y nadie lee lo que dice la Biblia de ese amor. Hay que leer lo que dice Dios, lo que dicen los apóstoles en la Biblia, qué quiere decir y no lo que nosotros opinemos. Luego decía en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te fuese ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tu miembro y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces dio una explicación. También fue dicho cualquiera que repudiare a su mujer que le dé carta de divorcio. Bueno, ahora dice Jesús que no. Mas yo digo que sí. Os digo que el que repudie a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Y esas instrucciones, hermanos, dadas por Cristo, a donde se reivindica a la mujer, y no que el hombre puede tener dos mujeres, tres, cuatro, cinco, mirar a otra mujer, enamorarse, pedirle al padre, como era la ley antigua, hacer una fiesta y casarse y después repetir la operación. Para los israelitas, escuchar estas palabras eran duras. Y en San Mateo 19 está escrito de que alguien exclamó, Señor, si esta es la condición del hombre, conviene no casarse. Bueno, el Señor Jesús dice, no a todos es dado esta palabra, mas a aquel que puede recibirla, y para Dios todo es posible. Y la cruz se hizo más pesada en el amor enseñado por Cristo.
¿Por qué tenemos que pensar que ha sido minimizada la ley? Que ha sido más fácil, la ley del amor es más fácil y no esa ley tediosa. La carga, Cristo nos quitó la carga de la ley y no le parece a todos los cristianos, adventistas o evangélicos que la carga es mayor, o es que cuando se lee esta parte se la lee rápidamente y se sigue a otra parte o se lee lo que conviene y no nos detenemos en estas palabras fuertes y duras del amor de Jesucristo, del nuevo amor. Y ahora vamos a seguir viendo. Ahora el Señor dice en el versículo 23, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. El versículo 37, mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y qué he notado, hermanos? Al estudiar detenidamente que no se trata de leer de corrido la Biblia y cumplir con Dios o con la conciencia de uno. ¿Qué hemos notado nosotros en el Decálogo? Que el Señor tocó de la tabla del amor al prójimo, esta es la tabla del amor al prójimo, tocó el mandamiento no matarás y lo engrandeció. Y tocó el mandamiento no adulterarás y lo engrandeció. ¿A dónde vemos? ¿A dónde podemos notar que el Señor tiene la tendencia a abolir algún mandamiento del Decálogo? Pero si estamos leyendo y que encabezamos la lectura con las palabras de Cristo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley por los profetas o todos los mandamientos que estén dados morales en los libros de la Biblia. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto digo que antes perecerá el cielo y la tierra que sacarse un tilde o una jota de esta ley, o sea, abolirla. No. Y luego el Señor Jesús dice que si le enseñamos seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Luego nos manda a que nuestra justicia, nuestra obediencia a la ley sea mayor que la de los fariseos, si no, no entraremos al reino de los cielos. Toma dos mandamientos de una tabla, no matarás y no adulterarás, y lo engrandece. La mujer es reivindicada, la mujer debe sentirse más amada, respetada. Para los israelitas eso fue terrible, pero ahora, con todo mi respeto para los hermanos evangélicos, este mensaje, si ellos fuesen israelitas y el Señor les prohíbe, les quita esa libertad, que era una ley con las mismas cargas que tenían ellos si tenían 3 o 4 o 5 mujeres o con mayores cargas. Ahora les quita el Señor todas esas posibilidades y entonces era una carga mayor. Y el amor que Dios exige en el no matarás es grande y ahora vamos a ver qué grande que es. ¿Qué más sigue ahora? Pero antes de ver el amor notamos también que el Señor toca otro mandamiento. El no jurarás, que es el tercer mandamiento del Decálogo. No lo abolió, lo hizo más difícil, porque a los israelitas se les dice en el libro de Deuteronomio, por Jehová tu Dios jurarás, cuando el juramento era dado seriamente, no había pecado. Ahora dice Jesús, no jures nada. Promete, podés prometer, pero no jures. No dice Jesús que puedes prometer, no dice nada. Pero nos quita a nosotros esa forma liviana de decir, te juro por Dios, cualquier cosa, sí, jurámelo, te juro por Dios, no. Sea vuestro hablar, sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué hizo con el mandamiento tercero de la primera tabla que tiene que ver con el amor a Dios? Lo engrandeció, lo hizo más obligatorio.
Y de la segunda tabla también engrandeció 2 mandamientos y lo hizo más obligatorio. ¿Quitó algo? No. Pero ahora noten que viene una parte más fuerte todavía. De la segunda tabla, para que el cristiano bajo ningún punto de vista cumpla con en la segunda tabla con el amor que se le exigía al judío o al israelita. ¿Qué dice a continuación? Dice en el capítulo 5, y leemos en el versículo 38. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Y si vamos al libro de Deuteronomio, dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, o sea, parte por parte del cuerpo que nosotros quitemos, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, como lo han herido a Jesús, vuélvele también la otra. No, esa parte es mejor no leerla la Biblia. ¿Qué opinan, hermanos? Si agarramos un felpón y comenzamos a tachar o con una tijera, cortemos el capítulo 5 de Mateo, porque pareciera que está cortado, aunque la tenemos a la Biblia, pareciera que está cortado ese capítulo, o pareciera que está tachado, porque no nos detenemos o lo leemos tan rápido que no entendemos que el amor enseñado por Cristo, el del nuevo mandamiento doy, que os améis como yo os he amado, había sido mucho más difícil y una carga, hermanos. Luego dice, mas yo digo, no resistáis al mal, ante a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Estoy leyendo una versión 1909. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2. En el versículo 42, al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley de Cristo, ¿cómo era? Amarás a tu prójimo como yo os he amado, ¿no? Y aborrecerás a tu enemigo, era en el Antiguo Testamento. Pero amarás a tu prójimo, sí, al enemigo no. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace que su sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Nuevo mandamiento, sí, hermano. Claro que sí era un nuevo mandamiento. No era que Jesús se hacía el que no sabía o el olvidado o que pasaba por encima de lo que decía el Antiguo Testamento y se hace como que está inventando algo nuevo. No, estaba dando un nuevo mandamiento, que el amor al prójimo no debía tener limitación y lo ha hecho mucho más obligatorio y más pesada la carga en la obediencia. Tenemos que estar tan llenos de Cristo para no cortarlo al capítulo 5 con una tijera, para no tacharlo con un felpón, o podemos tenerlo en nuestras Biblias, hermano. Mi Biblia tiene el capítulo 5 de Mateo. No lo tacho con un felpón, no lo corto con una tijera, pero en mi vida, en la práctica, lo tengo cortado, lo tengo tachado con un felpón, lo tengo tachado en el alma y amo a mi prójimo al estilo israelita. Entonces, el mensaje va para todos los cristianos. O cambiamos como Cristo dice o vamos a parar al infierno y no entraremos al reino de los cielos. Y si nos cuesta
clamaremos a Cristo que el Espíritu Santo nos transforme, porque esas palabras dichas por Cristo son para obedecerlas, no es para que conozcamos. Entonces tiene que haber un cambio en el cristianismo, tenemos que estar preparados acá, en esta tierra, para la sociedad celestial. Porque no podemos ser llevados al cielo y estar en el cielo y seguirnos mordiendo, peleando, queriéndonos o no queriendo, queriendo a este, no queriéndolo a aquel, queriéndolo más o menos al otro. Tiene que haber un cambio radical. Hermanos, que en nuestra Biblia y en nuestro corazón estén, en nuestra Biblia y en nuestro corazón estén las palabras de Cristo vigentes y con mucha fuerza, y si nos cuestan, no importa. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Significa que lo voy a obedecer, cueste lo que cueste. Y me negaré a mí mismo y obedeceré la orden de Jesús, aunque después venga a llorar en mi dormitorio y en mi cámara y doblando mi rodilla ore a mi Padre que ve en secreto, y mi Padre que me recompense en público y que me dé fuerza para comportarme en público, lo que en mi interior es una batalla pura, pero le obedezco. Y entonces seremos discípulos igual, porque tomamos la cruz de lo que nos cuesta tanto, pero obedecemos. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Han habido cambios, ¿verdad? Pero no huele o no suena a menos obligaciones en la obediencia a la ley de Dios. Y ahora vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 21. Ahí está dicho lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, y no lo que creen muchos cristianos. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, y en el versículo 21, noten ustedes estas palabras. Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Quizás hemos leído este versículo muchas veces, pero si nosotros nos ponemos a pensar, nos detengamos un poco, al decir Jehová se complació, ¿quién es el que se complació? Jehová, Dios, lo máximo que puede haber, lo único máximo en todo el universo. Dios, Jehová, se complació. ¿Y en qué se complació? ¿Qué sintió al complacerse Jehová? Que Jehová sienta complacencia. ¿De qué? Por amor a su justicia, lo que es justicia, ser justo, la máxima justicia, se complació por amor de su justicia en abolir la ley. ¿Eso dice? ¿Eso dijo Dios? No, en magnificar la ley. O sea que Jehová tuvo un momento emocional, se complació, sintió una complacencia y un amor divino, no como el nuestro, a su justicia que nosotros ni la tenemos, a una santidad, a una pureza, a una conducta justa, en magnificar, son todas palabras para masticarlas, en magnificar, no abolir, minimizar, quitarle obligaciones, en magnificar la ley y engrandecerla, magnificarla y engrandecerla. Y cuando viene Jesús, cumple esta profecía. Ustedes saben que el libro de Isaías es un libro que se le llama en la teología el libro mesiánico, porque tiene muchas profecías de Cristo, sobre Cristo. Y entre ellas está esto, que Jesús iba a venir a engrandecer la ley, magnificarla, y entonces vino y les dice a todo el mundo y a todos los cristianos de todas las ideologías, no penséis, no piensen.
que yo he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir, porque es cierto digo que antes parecía el cielo y la tierra, que frustrarse un solo tilde o jota de la ley. Y comienza a hablar de los 10 mandamientos, y habla de la ley moral, habla de 2 mandamientos de la tabla del amor y un mandamiento de la tabla del amor al prójimo, 2 mandamientos de la tabla que tiene que ver con el amor al prójimo y un mandamiento de la tabla que tiene que ver con el amor a Dios. Y lo engrandeció y lo magnificó, y acabamos de ver en todo el capítulo 5 cómo lo engrandeció y lo magnificó y no le quitó nada, lo hizo más grande, lo ha magnificado. Está diciendo, lo ha magnificado, lo ha engrandecido. ¿Por qué piensan que Jesús vino a quitar las obligaciones de la observancia del decálogo? Quitando este mandamiento y quitando aquel. No, hermanos, es al revés. Y se estaba cumpliendo en el Sermón del Monte lo que decía Isaías capítulo 42, versículo 21, profetizado por Dios. Y el mismo nos acordamos de lo que dijo David entonces, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué vamos a anular mandamientos que son perfectos? Y que dice que los testimonios de Jehová convierten al alma. El testimonio son los mandamientos, los 10 mandamientos. Y después dice que ya ha entendido, él como profeta, inspirado por el Espíritu Santo, entendió. Nuestros hermanos entienden, otros hermanos entienden que el Señor abolió. Jesús dice, no piensen que yo he venido a abolir. David, profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ya hace mucho que he entendido de tus mandamientos que para siempre los fundaste. Todo, y después dice también David, inspirado por el Espíritu Santo, todos tus mandamientos son verdad, afirmado por los siglos de los siglos. Pero para muchos hermanos cristianos, hermanos de otras ideologías, el sábado era la carga, el defecto de la ley. Que la ley entonces era un peso de acá y un peso de allí. ¿Cómo la cumplió David? ¿Cómo la cumplió Moisés? ¿Cómo la cumplió Jeremías? ¿Cómo la cumplió Ezequiel? ¿Cómo la cumplió todos los profetas, el mismo Isaías o los apóstoles? Pablo, Pedro, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan. Y mientras dicen que la ley es una carga, el apóstol Juan dice en Primera de Juan, el apóstol Juan dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque el amor no está vaciado de mandamientos. Ya hemos visto que el amor a Dios y el amor al prójimo está con contenido de mandamientos. Porque se entiende sumariamente que amarás a tu prójimo como a ti mismo, era no matará, no robará, no adulterará, no codiciará, etc. Si hay otro mandamiento, se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama al prójimo de verdad es porque ya está amándolo a Dios. Y Jesucristo le ha dado mayor importancia al amar a Dios que al amar al prójimo. Y Juan explica que los dos amores están ligados. Si yo amo a Dios, estoy lleno de Dios, entonces lo amo al prójimo. Si yo no lo amo al prójimo, entonces tampoco tengo a Dios, porque el amor viene de Dios. Pero acá dice que los amores, en una palabra, tienen mandamientos. El versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? Sus mandamientos para nuestros hermanos. Era una carga. Cristo nos libró de esa carga. No, Cristo le puso más carga. Y Juan, que lo guardó a los mandamientos, ¿qué dice? Y sus mandamientos no son, mi versión antigua dice, penosos. Y otra versión dice, no son gravosos. O sea que el mismo Juan, apóstol de Jesucristo, dice que los mandamientos de la ley no son gravosos ni penosos. A pesar de que Cristo lo engrandeció, lo magnificó, no los abolió, no lo minimizó, no le quitó obligaciones, le puso mayor obligaciones, pero mucho más obligaciones
Pero Juan exclama, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y nuestros hermanos dicen la carga de la ley, Cristo nos libró de la carga de la ley. ¿Qué es eso? Aquí están, dice Apocalipsis, un pueblo. ¿Cuál es su característica? Guardan los mandamientos de Dios. Y hay otra característica de alguien, el dragón, pelea, aborrece, se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y si guardamos los mandamientos de Dios es porque lo estudiamos, porque lo conocemos y tenemos que estudiarlo y tenemos que conocerlos. Y si lo obedecemos, Cristo nos tiene que transformar y no ser gravosos para obedecerlos ni penosos, según Juan. Y si son penosos, nos toca mejorar nuestra relación con Cristo. Entonces, bajo ningún punto de vista podemos entender que el Señor Jesús ha venido a cambiar ni un tilde ni una jota de la ley. Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta de ciertos versículos que contrarrestan a esta expresión, la obediencia a los mandamientos no es gravosa. Según Juan, pero según nuestros hermanos sí, es gravosa, era una carga. Y malinterpretan estos textos que encontramos en Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Hay muchos textos similares, pero tenemos que entender de qué se tratan estos textos. Y dice en el versículo 1 de Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y nuestros hermanos evangélicos toman estas palabras para decir que la ley era una carga. Entonces, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres del decálogo y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Eso era la ley del decálogo, un yugo de servidumbre. Porque si nosotros leemos los versículos anteriores del capítulo anterior, y que para qué lo vamos a leer, pero podríamos leerlo, pero ya sería entrar a tomar todos aquellos versículos que hablan de la ley, de las leyes rituales y los que hablan de la ley moral, porque hay que aprender a separar una ley o las leyes de otras. Pero mientras estábamos viendo nosotros que los mandamientos de Dios no son gravosos y que Cristo lo hizo gravoso, ¿y para qué lo hizo gravoso? ¿Para que no lo podamos cumplir? Y todavía dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y está diciendo que el amor que él estaba enseñando era muy grande, amar a vuestros enemigos, perdonar a vuestros deudores, con una serie de especificaciones que nosotros quedamos temblando. Y Juan dice que si realmente amamos a Dios, amamos al prójimo, tiene mandamientos y esos mandamientos no son gravosos. Pero acá Pablo dice, y nuestros hermanos interpretan, que nos dio la libertad. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Entonces, ¿qué significa? Que no seamos presos en el yugo de servidumbre, abandonemos la obediencia de cada mandamiento del decálogo. Porque sería la única forma, porque Cristo lo ha hecho más pesado al yugo de servidumbre con todo lo que estaba explicando en San Mateo capítulo 5. Con el mandamiento no matarás, con el mandamiento no adulterarás, lo hizo más pesada la carga. Y acá Pablo dice, no seas preso de ese yugo de servidumbre, no vuelvas a estar preso. Entonces quiere decir que me saca la ley y yo me largo o me lanzo a pecar. No me
Pone la obligación de la ley, no, bueno, de la segunda tabla nada más, pero en la segunda tabla están las mayores explicaciones y peso de las observancias. En la segunda tabla están las mayores obligaciones y peso en la observancia, que nos toca vivir a diario con ellos propios. Entonces, tenemos que cumplir la segunda tabla como la cumplían los judíos o como nos enseñó Cristo. Bueno, ahí está la nueva ley. Ahí está la nueva ley. Un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No quiero que se amen como se amaban los israelitas, sino como yo les he enseñado. El cristianismo, hermano. Pero acá volvamos. El apóstol Pablo no está hablando de los 10 mandamientos en este versículo. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y ahora noten, en el versículo 2, he aquí, yo Pablo, os digo, que si os circuncidareis, de eso estaba hablando, si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar, dice Pablo. Lo estamos imaginariamente escuchando a Pablo, molesto, que está corrigiendo a los cristianos y a los judíos cristianos que no se querían despegar de la circuncisión, de la ley de la circuncisión, que no tiene nada que ver con la ley de Dios que escribió en 2 tablas de piedra. Y otra vez os vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, y escuchen bien, hermanos, miren que esto no lo dice Roberto Indio, miren que esto no lo dice ningún predicador, miren que esto no lo dice un doctor en teología. Esto lo dice Pablo, protestando. Pablo, leamos. Versículo 3, otra vez os vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar o hacer toda la ley. ¿Qué ley? La ley de los 10 mandamientos. Si nos circuncidamos, ¿quiere decir que tenemos que cumplir el decálogo? No, el decálogo no tenía nada que ver con la circuncisión. La circuncisión era para pertenecer al pueblo de Dios y todas las leyes dadas por Dios a Moisés debían ser obedecidas. Y eso era una carga. Lo que dice Levítico, un Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo que estaba en la Torá, se le llamaba ley. Ley se le llama a muchas leyes. Pacto, hay varios pactos. Entonces no debemos confundirnos con el pacto que tenía defecto con el pacto que era perfecto, ni con las leyes que eran imperfectas con la ley perfecta. La ley de Jehová, del decálogo, es perfecta. Y David dijo, ningún mandamiento va a ser cambiado, son todos perfectos, hechos por los siglos de los siglos. He entendido que tus mandamientos para siempre lo fundaste, no que Cristo lo iba a cambiar. Y vino Cristo y no lo cambió nada. Y a la segunda tabla del decálogo la hizo más difícil. Y entonces Pablo está hablando de las leyes rituales, de las leyes del libro de la ley de Moisés, como ya vamos a ver. Y entonces dice que si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la Torá, la ley, la Torá. No está hablando de la ley del decálogo. Y ahora noten lo que dice el versículo 4. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si yo estoy obrando la tabla de la ley, por así decirlo, dice la tabla del decálogo, que pertenece el amor al prójimo, y estoy obedeciendo lo que Cristo engrandeció, magnificó y lo hizo mucho más difícil, voy a ser vacío de Cristo, no se dan cuenta que hay una incongruencia interpretativa, una equivocación en esas doctrinas, creyendo que acá está hablando de la ley moral. ¿Cómo Cristo está hablando que nuestra
observancia a los mandamientos de la segunda tabla es mucha más obligatoria, y ahora va a decir que somos vacíos de Cristo si queremos guardar los mandamientos de la segunda tabla más obligatoria, tal cual la enseña Cristo en San Mateo capítulo 5. Acá está hablando de la ley ritual, porque si nos circuncidamos tenemos que obedecer las leyes rituales de la Torá, y en las leyes rituales de la Torá, estaban las especificaciones de cómo podíamos ser nosotros perdonados. Si un israelita no era circuncidado, no podía guardar las leyes rituales, ni Pascua, ni Ácimos, ni Pentecostés, bueno, ni expiación, ni cabaña, bueno, ningún día festivo porque no le pertenecía, pero si no se circuncidaba directamente cometía un pecado gravísimo, era cortado del pueblo. Entonces todo israelita era circuncidado, y si un extranjero convertido a Jehová quería participar de la Pascua, primero se tenía que circuncidar para tener derecho a la obediencia de esas leyes rituales. Leyes de Pascua, con todo lo que había que hacer en el día de Pascua, con todo lo que había que comer en el día de Pascua, de cómo se debía guardar, era toda una ley. Ácimos también, y entonces Pentecostés también, y si vamos a la fiesta de trompeta y a la fiesta de expiación, era gravísima, era pecado mortal no estar preparado para el día del sábado, que se le llamaba sábado también, pero no era del decálogo, sino de la ley ritual, el sábado de expiación. En ese día de expiación era mortal el no guardarlo. Y después venía la fiesta de las cabañas. Y así había una serie de festividades con una serie de animales que ofrecer. Entonces Pablo dice, por favor, antes eran justificados habiendo sacerdote, habiendo santuario, habiendo derramamiento de sangre de diferentes animales y festividades, previo circuncidarse. Ahora noten, Primera de Corintios rápidamente, Primera de Corintios, capítulo 7. Y tengamos el dedito en Gálatas capítulo 5. En 1 Corintios 7, versículo 19, el apóstol Pablo ataca la circuncisión otra vez, porque si una persona se circuncidaba era para obedecer todas las leyes rituales de la Torá, la ley, la Torá, que no tenía nada que ver con la ley de los 10 mandamientos. Y acá lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo un pastor adventista. Que sepan nuestros hermanos de otras confesiones, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no tenían nada que ver con las leyes rituales. Entonces, la circuncisión nada vale, la incircuncisión nada vale, sino guardar los mandamientos de Dios, observancia, guardar, obedecer. Eso era lo que importaba, eso quedó vigente. ¿Qué cambio hubo? Que antes éramos perdonados por el ofrecimiento, las leyes de ofrecimiento de animales, las leyes de los días festivos, las leyes del trabajo de los sacerdotes levitas, y trabajaban en el santuario terrenal. Y bueno, ya dijimos, ahora tenemos un santuario celestial, un sacerdote que es Cristo en ese santuario, y Él es la víctima, Él es el Cordero de Dios, Él derramó su sangre, y ya no necesitamos de la ley, de esa ley. Vacío soy de Cristo, si te circuncidas, si quieres guardar la ley de Moisés. Esa era la pelea del apóstol Pablo. ¿A dónde se origina esa pelea? Vamos rápidamente. Dijimos que íbamos a ver Gálatas otra vez. Volvamos a Gálatas, el capítulo 5, y en el capítulo 5 habíamos leído en el versículo 3, y otra vez os vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer o obedecer toda la ley. ¿Qué ley? ¿De los mandamientos? No. Las leyes rituales. Y entonces, versículo 4, vacío soy de Cristo. Es lógico, si queremos volver nosotros a los corderos, al sacerdocio, a las festividades, quedamos automáticamente vacíos de Cristo. Entonces, vacíos sois de Cristo, lo que por la ley
por las leyes rituales, con el cordero, con el sacerdote, buscando de tener un santuario en la tierra. Vacíos somos de Cristo y nos circuncidamos para tal fin. Vacíos somos de Jesucristo. Somos justificados por la fe. Tenemos un sacerdote en el santuario celestial, un cordero de Dios. ¿Y cómo dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Cómo somos perdonados? Padre, he cometido tal pecado, así y así. Te prometo obedecerte, perdóname en el nombre de Jesús. Ya está. Entonces la circuncisión, nada es, la incircuncisión, nada es. No estás obligado a cumplir la ley de Moisés. Invoca el nombre de Jesús, porque lo único que vale de toda la ley es la observancia de los mandamientos de Dios. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios, primero de Corintios 7, 19. Entonces venga a la memoria, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la perfecta observancia de la ley moral que él dijo, ni tilde ni jota perecerá, y que él dijo, un nuevo mandamiento les doy, el amor es engrandecido, magnificado, no le he sacado nada a la ley, ni tilde ni jota. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Ahora noten esto en contraposición de lo que pasó. ¿Por qué Pablo da tantas explicaciones en Primera de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en el libro de Hebreos? ¿Por qué? Porque se ha generado un conflicto muy grande en la iglesia primitiva, y vamos rápidamente a Hechos capítulo 15, que ya lo hemos leído, pero tiene que ver con el tema. Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito, dice mi versión 1909, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Noten que esos cristianos que venían de Judea, convertidos, que habían recibido el Espíritu Santo de Pentecostés, el diablo comenzó a trabajar en ello para enseñar semejante barbaridad teológica, una barbaridad teológica, que si no se circuncidan los gentiles no pueden ser salvos. Y entonces discutieron con Pablo, según el versículo 2. Así que suscitada, o habiendo habido una pelea, una disensión o una contienda, no pequeña a Pablo, o sea, muy grande, dijeron, vamos a hablar con Pedro, vamos a hablar con el resto de los apóstoles, ¿qué dicen ellos? Y ahora dice el versículo 5, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlo a los gentiles y mandarle que guarden la ley de Moisés. La ley de Moisés no tenía nada que ver con la ley de Dios. Noten el versículo porque eso es lo que hay que hacer. ¿Qué dice? 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Que hemos leído en Gálatas, vacíos soy de Cristo, los que se circuncidan y guardan la ley. ¿Pero qué ley era? La de Moisés, porque el mismo Pablo está diciendo en Primera de Corintios 7, 19, la circuncisión nada es. Y esto decían que sí era, sí significaba la salvación de los gentiles, debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Y Pablo dice, si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar la ley. ¿Pero qué ley? La ley de Moisés. Y no van a ser salvos, son vacíos de Cristo. Y el otro decía, no, van a ser salvos. Y Pablo decía, son vacíos de Cristo. Y en 1 Corintios 7, 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es,
sino la observancia de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios está ajeno a este problema. No se discutía la vigencia de los 10 mandamientos del Decálogo, ahora magnificado en la segunda tabla y parte también en la primera tabla, en el mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces esa ley tenemos que ponerla al lado, nadie la discutía. Se discutía entonces el circuncidarse y guardar los ritos de Moisés, lo que el apóstol Pedro en el capítulo 15, leamos otra vez que dice el versículo 6, se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido una grande contienda, hermanos queridos, con la lluvia de Pentecostés lleno de Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se retiró de muchos, ¿no? Y habiendo habido una grande contienda, levantándose Pedro les dijo, y comienza a hablar Pedro, y entre las cosas que dice Pedro, noten cómo lo contrariaría Juan si estarían hablando de la ley de los 10 mandamientos. Entonces Pedro dice en el versículo 19, ahora pues les dice a los de la secta de los fariseos que habían creído y que mandaban a circuncidarlo a los gentiles y que guarden las leyes de Moisés para ser salvo, condición. Y Pablo le decía al contrario, son vacíos de Cristo, no se pueden justificar con esas leyes. ¿Justificarse de qué? ¿Justicia de qué? De la transgresión a la ley moral, porque esas leyes rituales habían sido creadas para el perdón de la ley moral. Ahora era reemplazada las leyes rituales por el nombre de Jesucristo, y noten lo que dice Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cabeza de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces, ¿qué le llamaba Pedro? Era un yugo, una carga para nosotros esas leyes rituales que nos daba Moisés. Ahora creemos que por la gracia de Jesús somos salvos. ¿Pero de qué somos salvos? ¿Cuál era el peso? ¿De qué ley? De las leyes rituales. No estaba hablando de la moral, porque el apóstol Juan dice, sus mandamientos no son gravosos. Y esto que dice Pedro, que era gravoso, que era una carga para la cerviz o la cabeza, un yugo que ni nosotros ni nuestro padre hemos podido llevar. ¿De qué se trataba? De lo que decía esa secta. Circuncídense, gentiles, y guarden toda la Torá. Esas eran las leyes que eran una carga, y queriendo volverla a cumplir somos vacíos de Cristo, si para eso ha venido Cristo, porque las leyes rituales de la Torá apuntaban a Cristo. Entonces quedan abolidas esas leyes, reemplazadas por Cristo, y ahora en el nombre de Jesús la circuncisión. Nada es la incircuncisión, nada es sino la observancia de los mandamientos de Dios. Y termino. O sea, no se olviden, la observancia de los mandamientos de Dios, dice Pablo. Y Pedro dice, Juan dice que el cumplir los mandamientos de Dios no son cosas gravosas. Y Cristo las hizo más gravosas, pero el Espíritu de Dios nos transforma para que seamos buenos, y ser bueno y gravoso, no, lo que tiene que suceder en nosotros es un cambio radical en nuestra conducta y dejar de ser malos para con nuestro prójimo. No estamos preparados para ser ciudadanos del cielo. ¿Cómo vamos a estar entre todos los salvos y con los ángeles si somos rencorosos, peleadores, nos enojamos, criticamos, calumniamos, tenemos bronca, odio, rencor, no nos olvidamos del mal, no perdonamos, si nos piden perdón no perdonamos, y si nosotros ofendemos no pedimos perdón, y si pedimos perdón lo hacemos por obligación, y seguimos teniendo un corazón no convertido, no lleno de amor, filium. Y entonces vamos a los últimos textos y terminamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Y esto tenemos que aprender. Deuteronomio capítulo 31. Aprendamos a separar, y tienen que aprender a separar nuestros hermanos evangélicos, las leyes, identificarlas. Las leyes con las cuales Pablo peleaba, y peleaba con esa secta que enseñaba
a que se circunciden los gentiles y guarden todas las leyes de la Torá. Esa era la carga pesada, el yugo que llevaban los judíos. Ahora Cristo nos libró de ese yugo, con el nombre de Jesús somos perdonados, pero la ley hay que observar, los mandamientos hay que observar, y Cristo lo hizo más gravoso y lo engrandeció y no los abolió. Y entonces notemos las dos leyes y vamos a ver Deuteronomio capítulo 31, y estas son cosas que tenemos que conocer. Deuteronomio 31, y en Deuteronomio 31 dice en el versículo 24, y como acabó Moisés, noten, acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, se le llamaba ley. Cuando veamos la palabra ley, no pensemos rápidamente que era el decálogo. Acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esa era la Torá. Terminó de escribir Moisés esta ley en un libro hasta concluirse. Mandó Moisés a los levitas, que pertenecían al sacerdocio, que llevaban el arca del pacto, y dentro de esa arca del pacto estaba el pacto de los 10 mandamientos escritos por Dios, que no tenía nada que ver con la ley de Moisés, el libro de la ley que escribió Moisés. Y mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la Torá, la ley en hebreo, y ponedlo al lado del arca del pacto, al lado. Ese libro, que era un rollo con 2 palitos para abrirlo y cerrarlo, Génesis, lo que llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escrito por Moisés, que se le llama la ley. Terminó de escribir Moisés esa ley y mandó a poner ese libro al lado del arca del pacto. ¿Por qué se le llamaba arca del pacto? Porque el arca contenía las 2 tablas del pacto escrito por Dios, que también se le llamaba ley, se le llamaba testimonio, se le llamaba el decálogo, se le llamaba las 10 palabras, se le llamaba los mandamientos de Dios, y tenemos que identificar una ley escrita por Dios con su dedo. El decálogo moral, ese no ha sido abolido. Al contrario, Cristo dijo que no iba a ser abolido y lo engrandeció. Y lo hizo más obligatorio al decálogo que estaba dentro del arca. Y Dios dijo que al libro de la ley, con todas las especificaciones de la circuncisión y de los días festivos y del sacerdocio o de la actividad de los sacerdotes y el santuario mundano, estaban allí, y eso tenía que caducar y reemplazado solamente con la invocación de Jesús. Nada más. Ahora sigamos viendo. Y dijo Moisés en el versículo 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto que contenía el pacto de Dios, de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces nos imaginamos las dos tablas de piedra escrito con el dedo de Dios, los 10 mandamientos engrandecidos y magnificados cuando Cristo vino a la tierra, profetizado por Isaías, cumplido por Cristo en el Sermón del Monte. Esas tablas estaban dentro del arca y se le llamaban tablas del pacto porque Dios anunció su pacto, los 10 mandamientos, y al libro de la ley, que se le llamaba libro de la ley, era el libro que escribió Moisés con todas las especificaciones que acabo yo de mencionar, de circuncisión, día festivo, sacerdocio, santuario mundano, todo escrito allí para que el israelita sea justificado de las transgresiones de la ley que estaba dentro del arca. Pecaban, ¿qué pecado? Transgresión a la ley de las tablas. Entonces tenían todas esas leyes rituales previas, circuncisión. Todo eso fue abolido por el decálogo, no fue engrandecido, magnificado, señalado, enseñado por Cristo, reiterado por Cristo. Y Pablo dice, la circuncisión nada es, por favor. Las leyes de Moisés, los ritos no tienen nada que ver, ahora no tenemos a Cristo, sino son vacíos de Cristo. Los que se quieren justificar por lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, ley de Moisés, que estaba al lado del arca. Y ahora en Deuteronomio, para terminar, y vamos a continuar si Dios quiere el próximo sábado, pero en Deuteronomio, en el capítulo 4, tenemos que recordar esto, tenemos que memorizar esto, que tan simple es para no entrar en estas cuestiones. En Deuteronomio, en el capítulo 4,
leemos así. En el versículo 12, y habló Jehová, con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 13, y él, Jehová, os anunció era su pacto, no era el de Moisés. Él habló y anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. Ese es el pacto de Jehová, ese es su pacto, la ley de las tablas puesta dentro del arca. Y ahora leemos en el versículo que sigue, versículo 14, a mí también, dice Moisés, me mandó Jehová entonces que les enseñe los estatutos y derechos para que lo pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Ese a mí también me mandó a escribir, ese fue Moisés que escribe la Torá, y como terminó de escribir todas estas palabras de la ley en un libro, mandó que ese libro se lo ponga al lado del arca, y dentro del arca, diferente, estaba el pacto de Dios. Al libro de Moisés se le llamaba el pacto de la ley, y al otro se le llamaba el pacto de la ley de Dios. Uno estaba dentro del arca y el otro estaba al lado. Uno contenía especificaciones para el perdón y el otro nos condenaba y nos mataba, porque la tabla de la ley mata, los mandamientos matan, y Cristo nos libró de la muerte del decálogo. Pero la ley no fue dada para matar, y eso lo vamos a ver, y vamos a estudiar las apariencias de cierta enseñanza de Pablo muy fuerte, que la letra de la ley mata y el espíritu vivifica. Y es como que da a entender que fue abolida, creen los evangélicos. La vamos a leer detenidamente a las citas, esas en cuestión, para entender que sí, efectivamente, la ley ahora a nosotros nos mata, porque no podemos ser perfectos. La sangre de Cristo nos da vida. Previo arrepentimiento y confesión, Cristo nos da vida. Las leyes rituales no. Cristo sí. Pero debe haber arrepentimiento de las transgresiones a la ley que mata. Y el hecho de que esté la ley que mata no significa que tenemos que abolirlo, porque si no, ¿qué sería de la vida de la criatura, del ser humano? Si no tenemos ley para cumplir, sería una sociedad completamente depravada. Y ya vamos a ver en la próxima charla cuántas cosas manda la ley del decálogo a obedecer, y vamos a ver si hay que cumplirla o no. Y vamos a ver cuán gravosas son las observancias de los mandamientos del decálogo que mata, a menos que estemos llenos de Cristo. Y vamos a hacer un estudio profundo de hasta dónde nos oprime la ley si no estamos llenos de, estoy hablando de la ley moral, si nosotros no estamos llenos de Cristo. Y si pecamos, tenemos una felicidad de que tan solo decimos, Señor Jesús, perdona, ya está. Y seguimos luchando. Y le pedimos fuerza para obedecer esa ley. Y el Señor nos transforma de tal manera que Juan exclamó, y los mandamientos de Dios no son gravosos cuando estamos llenos de Cristo. Pero ¿qué hace? Que seamos una sociedad de gente, por así decir, angelical, o gente angelical, o conformada por ángeles angelicales, angelicalmente, listos para ser trasladados y estar con nuestros hermanos en el cielo, no como estamos ahora. Así que muchas gracias por la atención. Vamos a ver otras cosas profundas del decálogo, como les he dicho, y aclarar cosas que confunden a nuestros hermanos evangélicos, y nosotros debemos ayudarlos y entender o que somos del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, o pertenecemos a otro pueblo que juntamente con el dragón aborrecemos la ley, la observancia de la ley, y la ira del dragón se despertó contra los que guardan. ¿Estamos dentro de los que guardan o de los que pertenecen a la ira del dragón y ponen en práctica? Están poniendo en práctica, pertenecen a la ira del dragón y no se dan cuenta.
Que el Señor nos bendiga y nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo sábado.